para después del torneo. Francisco Velasco, periodista, bienvenido a Club de Prensa, un gusto saludarte, Francisco. ¿Cuál es esa gran acción que contempla Estados Unidos contra el régimen de Cuba? ¿Es una acción militar? Probablemente sí, o sea, es un gusto saludarte, Roberto, gracias por la invitación y también a todos tus televidentes. Es probablemente una acción militar, yo creo, porque tú acabas de decir también y por las noticias de último minuto, donde Donald Trump al parecer está esperando que se termine el Mundial, donde ha también mostrado todo su poderío, toda la influencia de Estados Unidos y todo el poder finalmente de su país, para también ejercer un poquito de control y un poco de influencia respecto a lo que podría pasar en el futuro, terminado el Mundial. Ahora, si pensamos que que Estados Unidos ha creado un bloqueo bastante contundente contra Cuba hace varios años ya y que se ha intensificado al inicio de este año, ya estamos hablando de un tipo de guerra. O sea, a mí me parece, y esto ya es una opinión de análisis internacional, pero un poquito más subjetiva, me parece que ya estamos hablando un poco de guerra con terno y corbata desde una oficina, porque imponer un bloqueo como el que está haciendo Estados Unidos contra Cuba respecto del combustible, lo que va en desmedro completo de la energía, de los apagones que hemos visto que se han originado en Cuba los últimos, ya van 5 en lo que va del año, también con las importaciones, exportaciones y los problemas de alimento, es un tipo de guerra. Por lo tanto, aquí hay dos vías disponibles después de que termine el Mundial. La primera es aumentar el bloqueo un poco más administrativo, como es el que se ha visto hasta ahora. Sin embargo, yo no sé muy bien qué más se puede hacer. Y en segundo lugar, ya entonces quedaría una intervención bélica militar, que es la que yo creo que podría llegar a ocurrir. Dicho esto también, porque no se ha encontrado aún una persona que sea, como lo hizo por ejemplo con Delcy Rodríguez en Venezuela, que sea alguien con quien Trump puede manejar, manipular y también de alguna manera negociar la salida de Venezuela del régimen. No ha encontrado a esa misma persona y ese símil en Cuba. Si bien el nieto de Raúl Castro, por ejemplo, hoy día podría ser una de las personas que está como asomándose con la mayor influencia, Donald Trump y Marco Rubio no están muy de acuerdo con esta opinión y no creen que él dé con el ancho, ni mucho menos hoy día el presidente de Cuba. Pues veamos lo que dicen desde el Departamento de Estado, Francisco, porque el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental compareció aquí donde estamos transmitiendo este club de prensa, en el Capitolio de Estados Unidos. Le preguntaron por Cuba. Ahora sabemos, según The Times, según esa fuente, que todo se precipitará o se acelerará después del Mundial, que acaba este domingo. Pero lo que dice el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental es esto, analicemos. ¿Cómo puedo darles esperanzas a los cubanos en Florida de que algo va a cambiar realmente allí, que de verdad vamos a ver una rendición de cuentas? Usted vio lo que el embajador Waltz dijo en las Naciones Unidas sobre la opulencia del régimen cubano, así que ¿cómo les daría esperanza a los cubanos de que realmente va a suceder algo? Sí, creo que la esperanza proviene del hecho de que la presión sobre el régimen para que realice los cambios fundamentales que debe ocurrir si es que ese país alguna vez va a volver a ser un país viable es más severa de lo que jamás ha sido. Y no es solo por nuestra cuenta. En primer lugar, como mencioné en mi testimonio, cortar el suministro de petróleo gratuito de Venezuela realmente les ha puesto presión. Ese régimen pudo sobrevivir durante años porque los soviéticos les daban cosas gratis, principalmente petróleo. Han podido sobrevivir durante los últimos 20 años porque Venezuela les daba petróleo. Ya no lo tienen, y la administración ha puesto límites para evitar que cualquier otro intente intervenir. Dice Michael Kozak, Francisco, que claro, siempre han sobrevivido porque tenían a la Unión Soviética, después tenían a Venezuela, al régimen de Nicolás Maduro, ofreciendo petróleo, regalando petróleo, mejor dicho. Ya no tienen nada de eso. ¿Pero caerá por su propio peso o es necesario un golpe militar para dar la estocada final a esa dictadura? Es una muy buena pregunta y yo creo que las dos respuestas son válidas. Por un lado, yo creo que puede caer por su propio peso el régimen de Cuba hoy en día. Recordemos que hace unas semanas el presidente de Cuba presentó un paquete de medidas que incluso son bastante pioneras o bastante novedosas de lo que se ha presentado anteriormente en Cuba, porque recordemos que el régimen comunista en la isla es muy cerrado. Y lo que están tratando de hacer hoy día es, al parecer, tratar de imitar o de crear un régimen de un paquete de medidas que abran un poquito más el régimen como lo hizo China o Vietnam. China en el 78 y Vietnam en el
2006, cuando ellos, manteniendo también su doctrina comunista y socialista, de alguna manera se abrieron hacia el mundo internacional para poder también generar y reactivar la economía. Sin embargo, aquí la gran diferencia es que, a diferencia de China y Vietnam, Cuba hoy en día es un país que está con su economía absolutamente quebrada, que está completamente aislada del resto del mundo, que está con un bloqueo internacional potente y que tienen una deuda internacional gigantesca de la cual ya no pueden hacerse cargo y por lo tanto no hay más préstamos a nivel internacional. Eh, Teniendo esto como un panorama, el régimen puede caer por su propio peso, yo creo. Ahora, si eso no ocurre, entonces sí creo que puede ser muy posible que Estados Unidos decida finalmente incurrir en la isla con una intervención militar después del Mundial, con todos los riesgos que esto implica y también bajo el sesgo de la opinión pública. Sin embargo, Donald Trump hoy día ya vemos que está haciendo bastante lo que quiere, no haciendo mucho caso al Congreso, liderando bastante con con el poder del Ejecutivo, por lo tanto no me sorprendería que hoy en día Cuba sea el próximo frente, el próximo objetivo de Donald Trump después de que termine el Mundial. Sobre todo porque también los últimos argumentos para poder justificar esto es que Cuba, por su cercanía también con Florida y sus relaciones con Irán y con Rusia, lo hacen un lugar, un frente bastante preocupante para Estados Unidos respecto al terrorismo. Recordemos que lo incluyeron en la lista de países que apoyan al terrorismo. Entonces creo que las dos opciones son válidas, ninguna lamentablemente es muy positiva para Cuba.